Mal, 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 mal. ¿Mal? Pero si te queda como un guante. Es la última vez que dejo que Tania entreviste a un hombre. Joder, 2 de cada 3 preguntas son sobre sexo. Y esto que está entrevistando a un cura. Uy, ¿te importaría dejar eso un momentito? No, no hay tiempo que perder. ¡Adriana! Llama a los editores. Tania, por Dios, rehace esto y lo quiero para ayer. ¡Carlota! ¿Qué? Ay, perdona, es la costumbre. Anda, tráeme una barrita de chocolate, que tengo mucha hambre y todavía no he comido. No comerás, beberás ni harás pipí mientras tengas el vestido puesto. Venga. Ay, pareces una princesa. Ay, menuda burrada. Uy, mírate al espejo, jolines. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ay, estás preciosa. ¡Ay, que mañana me caso! Hace años que no estaba tan contenta. ¿Qué? Sandra, perdona que te moleste, pero es que hay un policía que pregunta por ti ahí fuera. ¿Un policía? ¿Y te ha dicho que quiere? ¿No le habrá pasado nada a Carlos, no? Ay, no sabía, no sabía. ¿Qué pasa? Sandra Romero, Sí, ¿qué coño pasa? acompáñeme. Queda usted detenida. Y más vale que no ponga resistencia. No, pero ¿detenida por qué? Por ser demasiado caliente. I'm sexy and ¡Fuera cartera para coger ese ¿Has visto la mala cara que hace Sandra hoy? ¿Qué pasa? Pues que hoy hace 3 meses de lo de Carlos. Creo que tendríamos que hacer algo, ¿no? Hombre, yo le podría recomendar las pastillas de mi maestro Fujimitsu para el estrés. Son muy buenas, pero claro, a veces provocan sueño. Lo que Sandra necesita es un buen polvo. Oye, ¿y si le creamos un perfil en una cuenta de esas de contactos? Lo que tú dices es un prostituto. Y mira, os puedo dar el teléfono de uno que es muy bueno y me hace 2 por 1. No, hombre, no. Creo que Adriana se refiere a conseguirle pareja por internet. A mí no me gustan esas cosas. Pero puede funcionar. ¡Claro! Bueno, pues la cosa sería así, ¿no? Vale, pon. Busco hombre con una gran... ¡Ya basta! ¿No? Uy, va, déjame a mí. Trata a la vida tal y como quieres que ella te trate a ti. Carpe diem. Bien, y ahora subimos una foto y a esperar. ¡Oh! ¡Qué rápido!, ¿no? Cuando yo me creé una cuenta tardé 2 años en recibir un mensaje. Hombre, ¿y qué foto pusiste? Porque la foto es el reflejo del alma. Pues una foto normal, sonriendo. Ya, es que creo que a los hombres les gustan las mujeres más profundas. Ya, eso es seguro. Bueno, vamos a ver, mira. Este es demasiado gordo, ¿no? Ay, Este es demasiado calvo. Este es demasiado flaco. Este es demasiado... ¿Eso es un hombre? ¿y ese? Ricardo, 32 años, abogado. Le gusta la poesía y el cine. Vaya, no pinta nada mal. Y no es feo. Venga. Hola, Ricardo. Me llamo Sandra y tengo 30 años. A mí también me encanta la poesía, sobre todo la de Becker. Es muy romántico. Becker no es con V. Uy, mira que responde. A mí también me encanta leer en la quietud del amanecer. Sus versos me completan y desnudan mi alma. Menudas mariconadas. Ay, va, démosle una oportunidad. Yo me voy Todo a sea tocar. por Sandra, ¿eh? ¡Uy! A la mierda el café y a la mierda la empresa. ¿Pero qué pasa ahora? No sé, pero habrá que ir a preguntar, ¿no? ¿Quién va? Yo no. Yo tampoco, que tengo que ocuparme de la página de contactos. Bueno, pues yo tampoco, porque mi médico me ha dicho que evite las situaciones de estrés porque me pueden provocar un episodio de napoleólisis, una colapsia. Bueno, esto. Adriana, ven. ¡Mierda!
Y encima me ha dado el tic en el ojo. Hoy follo seguro. Se han visto con el agua al cuello y nos han dejado de lado. Menudos cabrones. Los socios han vendido su parte. Lo que me deja a mí con un 48% de las acciones, pero como cada una de vosotras tiene un 1%, todavía somos mayoría. Es justo, pero es suficiente. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues nada, que los nuevos socios van a ir pasando de vez en cuando. Sabía que alguna cosa mala iba a pasar. Si es que el tic en el ojo no falla. Carlota, pásame el bolso, que tengo las pastillas dentro. Carlota. Ay, estás atontada. Ay, perdona, Ricardo. Tania, ¿qué decías? ¿Está el del bar? Sí. Ya me ocupo yo. Venga, va, a ver si eres tan va... Tania, No hace falta recurrir a la violencia. Solamente he venido a hablar. Bueno, no soy mucho de hablar. Prefiero usar la boca para otras cosas. Si no me equivoco, esperabais a alguien, ¿no? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Tú? Vaya. Veo que no soy la única que va mojada. Soy Pedro. Encantado. Encantada. Subdirector de la editorial Sarasa. Abasa. Editorial Abasa. Como os he dicho, soy Pedro Carreras. Y voy a ser muy franco con todas vosotras. Y no me refiero al dictador, aunque un poco de mano dura no sería nada mal. Estoy aquí porque no sabéis llevar la dirección de la revista. Habéis convertido algo que tendría que ayudar a muchas parejas en un montón de basura. Conócenos ha tenido mucho éxito. Sí. El primer mes. Pero ahora estáis en la cuerda floja y no vais a remontar a no ser que dejéis que me ocupe absolutamente de todo. Te estás pasando, ¿no? Tampoco lo hemos hecho tan mal. No lo habéis hecho tan mal si lo que pretendéis es hacer una revista de marujonas. Pero eso se acabó. ¿Y qué propones desde tu infinita sabiduría? Os presento el manual de instrucciones de las mujeres. El ABC del sexo femenino, la enciclopedia del amor. Aquí está la solución a todos vuestros problemas. Vamos a tener que cambiar un poco el estilo, hacerlo más comercial, más picante. Y para empezar propongo que cambiemos el nombre. De Conócenos pasará a llamarse Conejos y Consejos. Conejos y consejos no. No puedes ir en serio. ¿Acaso me estoy riendo? A ver, un poquito más despacio, por favor. Me niego a enseñar mujeres en paños menores. Lo veo degradante y se aleja de la imagen que queremos dar. Pues mira, si enseñáramos un pezón seguro que venderíamos más. Pero no hará falta. Lo único que tenemos que hacer es entrar más en la mente masculina. ¿Vosotros tenéis de esto? Para eso estáis vosotras. Para conseguir que hasta el más cavernícola sepa entender a una mujer y la pueda hacer feliz. Son demasiados cambios. Y a mí me gustan mucho las secciones que hay. No, y la seguiremos manteniendo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco el estilo. Sí quiero. Entonces, ¿aceptas los cambios? ¿Qué cambios? Bueno, ya lo iréis viendo poco a poco y os acostumbraréis a los cambios. Por cierto, Sandra, quiero que vacíes tu despacho inmediatamente. Vacía tu... ¿Que vacíe mi despacho? ¿Y quién te crees que eres para pedirme esto? Si no me equivoco, represento al mayor accionista de la empresa. No te confundas. Los cambios tienen que ser aprobados en junta. Y lo veo crudo porque con mi 48% y el 3% de las chicas todavía somos mayoría. Eso ya lo veremos. ¿No os lo podéis creer? Me pide que vacíe mi propio despacho, pero ¿quién se cree este tío que es? Menudo capullo. ¿Y de verdad se cree que vamos a aceptar estos cambios? Conejos y consejos. Cerdo machista. Cerdo machista. De verdad la que me faltaba, ¿eh? Con las ganas que tengo de marcharme de esta puta empresa. Ay, tranquila, Sandra. Todo va a salir bien, ya verás. Tal vez necesitas unas vacaciones para relajarte. Pues yo le echaba un buen polvo. Pero un polvo de castigo. Sí. Mujeres, unidas. Hay que cambiar el lema.
convencidas no gustan mucho. Pero si nos conocemos solo de un día. Y ahora quiere verme. Jolines, ¿qué hago? Porque si voy, va a saber que le he estado engañando. Pero si no voy, va a pensar que no me gusta. Pero me gusta mucho. Allá voy. Y que sea lo que Dios quiera. Toma, chiquita. Gracias. ¿Es Ricardo? En la foto no parecía tan bajito. Creo que voy a tener que decirle que lo nuestro es imposible. Uy, pero me encanta cómo es. Tan sensible y maduro. Es bajito, sí, pero seguro que aún no he dado el estirón. Y estoy segura que con él sería feliz. Ay, va, voy a intentarlo. Ricardo, soy Sandra. Bueno, en realidad no me llamo Sandra, me llamo Carlota. ¿Cómo? Me he hecho pasar por alguien que no soy. Pero aquí me tienes. Es que verás, queríamos conseguirle una pareja para Sandra, mi jefa. Y empecé a hablar contigo y me gustaste. Y ya era demasiado tarde y luego me dijiste de quedar y pensé, ¿por qué no? Venga, Carlotita, sé valiente. Y aquí me tienes. Sí. No digas nada. Ya sé lo que estarás pensando. Pero llega un momento en la vida de toda persona en la que hay que dejar de lado el físico y ver a las personas por su interior. Lo siento, pero ahora voy a las rubias. Pero si soy morena. ¿Qué te pasa, Carlota? ¿Ya has vuelto a ver, Chucky? Que te tengo dicho que es todo mentira, que ningún enano asesino va a salir de tu armario. Cuando dejes de llorar, pásate por la sala de reuniones. ¿Y ahora ese qué quiere? No sé, pero no me da muy buen karma. Vaya, Carlota, no pensaba que entrarías tan pronto. ¿Qué te pasa? Nada, no quiero aburrirte con mis historias. Además, nos acabamos de conocer y no quiero que me veas así. No te preocupes, puedes confiar en mí. Hablo con los espíritus. Sé que cuesta de creer, pero tu abuelo me habla. Lo sabía. Si es que lo sabía. ¿Y qué te dice el yayo? Me dice que eres la mujer de mi vida. Y yo no puedo acallar a mi corazón cuando me habla. Anda ya, lo dices por decir. No, lo digo muy en serio. Mis jefes me están metiendo mucha presión. Y como no saque a flote la revista y lleve a cabo los cambios, me echarán. No llores, que no me vas a convencer. Es que lo he pasado muy mal porque nadie me cree, pero por fin te he encontrado. Bueno, vale, de acuerdo, te voy a creer. Pero una cosita. ¿Tiene miedo del más allá? Y no me engañes, ¿eh? Yo nunca te engañaría. Lo he pasado muy mal en esta vida y sé reconocer a una mujer buena en cuanto la veo. Bueno, pero no pienso dejar que te aproveches de mi inocencia.
No, yo nunca me aprovecharía de ti. Solo quiero lo mejor para la empresa. Y para vosotras. Bueno, no creo que pase nada por darte una oportunidad. Una oportunidad. Dame solo una oportunidad para demostrarte que... ¿Adriana? ¿Adriana? No, ella no es mi tipo. Me gustan las mujeres más pasionales, como tú. Sigue. Eres el amor de mi vida. Y siempre te querré. Eso es lo que me dijo mi novia. Luego me enteré que lleva 2 años siendo infiel. ¡Vaya! ¡Cuánto lo siento! ¿Qué has sentido con ese lubricante de chocolate? ¿Qué era lubricante? ¿Es verdad lo que dice? Vale. Voy a vaciar mi despacho. Hora de irse. Si alguien quiere algo, estaré en la sala de reuniones. Ay, me sabe fatal esto que está pasando. Pero es que no se da cuenta que lo hacemos por ella. Parece que no. Pero así no tendrá que cargar con todo el peso de la empresa ella sola. Hemos creado un círculo de energía negativa alrededor de Sandra y tenemos que sacarla de él. Lo que quiere decir que... Pues que tenemos que ir a verla y explicarle por qué lo hemos hecho. ¿Otra vez, Chucky? No. Es que estoy muy afectada. Mira, te paso mi energía positiva. ¿Sabes? ¿Lo has pillado? Hay un posit. ¡Qué mala! Nadie me entiende. Se puede. Ahora nos vas a tener más cerca. Qué bien, ¿no? Lo que Tania quiere decir es que ahora vas a tener más tiempo para ti y para salir con nosotras. Sí, te tenemos que presentar a un amigo que te va a encantar. Se llama Ricardo y es muy sensible. ¡Y nada! Le ha atropellado un camión cisterna. Bueno, mira, yo te voy a apuntar los horarios de yoga para que te puedas venir conmigo, ¿vale? Iremos junticas. Mira, el lunes hay yoga cuántico. El martes, yoga trántrico. Pero no veis que os ha tomado el pelo. ¿Pero por qué dices eso? A ver, ¿cómo explicáis que de un día para otro hayáis cambiado todas de opinión? Pues porque hemos visto que los cambios serán mejores para la empresa. Y para ti. Parecéis nuevas chicas. Somos mujeres en un mundo de hombres. Nos engañan, nos manipulan para conseguir lo que quieren y luego dejarnos en la estacada. Dejarme sola, por favor. Lo sabía.